Presidente del comercio. Hola, hola. Hola, hola. Pero acá no suena. Entonces esta aquí no está funcionando, pero. Sí. Hola, hola. Es el. Nunca habla de la mancha. Está conectado por la interfaz. Hola, hola. No se escucha que yo estoy hablando. ¿Dónde se escucha? Acá no se escucha. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la presentación de este trabajo de investigación que trata de analizar econométricamente los determinantes de la productividad científica de los investigadores en Paraguay. La motivación principal es que dentro del Plan Nacional de Desarrollo, el país se ha puesto como meta tener una universidad entre las 400 mejores del mundo para el año 2030. Y eso ha generado un proceso de discusión y de análisis de cómo se puede hacer esto. Y hay varias aristas, pero una de ellas es que sea como sea la gobernanza, la articulación, la ingeniería institucional, se necesita tener más publicaciones en el país. Una universidad entre las 400 mejores del mundo publica por año, o sea, la que está en el nivel más bajo, que está número 400, publica por año 1.500 papers en revistas indexadas por año. Y en Paraguay estamos con menos de un tercio en todo el país, en todas las instituciones, en comparación de lo que se requiere en una institución o lo que logra una institución de ese nivel. Entonces nos pareció importante entender qué está detrás de los determinantes de la productividad científica. ¿Cuáles son los factores que ayudan y que no están ayudando? Y tratar de utilizar de la mejor manera los datos existentes. En este proceso nos dimos cuenta de que hay muchísimo que mejorar en los datos, que necesitamos pulir esos datos para monitorear mejor este proceso. Y también nos dimos cuenta, como nos va a presentar en detalle nuestra investigadora Silvia Vázquez, que la iniciativa Becal va en la dirección correcta, que uno de los elementos más importantes es tener un doctorado en una de las mejores universidades del mundo, entre esas 400 mejores. Eso ayuda mucho, y también notamos que se deben generar políticas de apoyo, sobre todo a las mujeres, que controlando por todas las condiciones, tienen presentan un rezago que necesita un apoyo diferencial.
Con esta introducción le doy la bienvenida a Silvia y adelante, Silvia. Perfecto. Bueno, buenas tardes. La idea es, como bien lo señalaba José, comenzar con, antes de ingresar a lo que es propiamente el análisis econométrico del modelo, que es como el objetivo de este proyecto, la idea es mostrarles un poquito cómo es la caracterización del sistema de investigadores en Paraguay. Como bien refería, tenemos como siempre pasa en estos casos, una fuerte limitante que viene del lado de los datos, por lo cual nuestro universo de análisis se va a limitar a los 498 investigadores categorizados en el PRONI, para los cuales hay currículum vitae que nos proporcionan la investigación, la información en la cual, base a la cual generamos las variables de análisis, ¿verdad? Entonces, yendo hacia la caracterización, simplemente mostrarles que en el sistema tenemos, como decíamos recién, 498, la siguiente por favor, tenemos 498 investigadores que están distribuidos en 4 áreas de, la siguiente, en 4 áreas del conocimiento, que acá las vamos a abreviar como agrarias, sociales, salud y tecnología, pero sépame comprender, es por ejemplo tecnología, matemática, física, etcétera, ¿verdad? Y lo que vemos en principio que las 2 principales áreas de por sí concentran casi las 2/3 partes de los investigadores categorizados, y que a su vez la menor porción la tenemos en ingeniería, ¿sí? Y a su vez los tenemos categorizados en 4 niveles, donde candidato es por el que se postulan los más jóvenes, y desde ahí avanzamos al primero de los niveles donde aparecen ya definidos. Fíjense, y no es menor, que el 84% de los investigadores están en nivel candidato o 1, con lo cual nos está hablando de lo incipiente que es este sistema, y eso hay que tenerlo en cuenta. Avanzamos a la siguiente, por favor. Mostrarle nomás una estructura que tiene que ver lo que hace a las variables propias de la persona, ¿verdad? El tema género. Hay un equilibrio a nivel de toda la población de investigadores, con particularidades, ven, a nivel de áreas, y a su vez tenemos un promedio etario de 44 años, lo que nos habla de un sistema bastante joven, ¿verdad? Bastante parejo por edades y por género. Continuamos. Por otro lado, podemos ver, ¿verdad?, lo que tiene que ver con la formación, que es otro de los bloques que nos interesa definir. Vemos que en primer lugar, están empatados la cantidad de doctores y másters. Esto ya de por sí genera una particularidad en nuestro sistema, puesto que, a diferencia de otros estudios que podemos utilizar como referencia en la literatura, encontramos que el universo siempre es PhD con algún máster. Y vamos a ver que acá tenemos hasta algún grado, algunas especializaciones, y entonces también esto nos da cuenta de lo incipiente, de lo joven que es este sistema de investigadores, ¿verdad? Lo interesante nomás que los doctores están equidistribuidos a lo largo de las 4 áreas de conocimiento, y a su vez encontramos que hay casi un cuarto de los investigadores hoy está en proceso de formación doctoral, donde encontramos un mayor énfasis en ciencias sociales, con lo cual vemos también la dinámica y que presenta este sistema. La siguiente. Por otro lado, cuando vemos la distribución, esto es un trabajo que quiero señalar, el equipo acá del IDE tuvo que ingresar, para cada universidad, tuvo que ingresar y ubicarla en el ranking y ubicarla en la región en la que se encuentra. ¿Y qué encontramos? Encontramos que a medida que crece el nivel de formación, se nos va más lejos, ¿verdad? O sea, aumenta la proporción de de investigadores formados en universidades de Europa y Estados Unidos, así como vemos también que a medida que aumenta el grado de formación, se están yendo hacia universidades mejor asociadas. Esto es uno de los puntos que levantamos para ir conectando con lo que decía hace un ratito José, y que va a ser una de las conclusiones, que los doctorados no solo te incorporan más calificación, sino que te conectan con las redes de las mejores universidades del mundo. La siguiente, por favor. Siguiendo con esto, bueno, simplemente mostrar que hay una heterogeneidad cuando esto se abre a nivel de áreas. Podemos continuar y después en todo caso ingresamos en esto. Ver que la docencia es, como era de esperar en personas profesionales con un perfil de investigación, hay un alto porcentaje de investigadores que dicta clases. Las universidades
Pero acá ya aparecen algunas cositas que después, si nos da el tiempo, podemos ingresar, con, por ejemplo, la baja captación que tiene la enseñanza universitaria pública de lo que son los doctores, y en particular, al interior de estos, los doctores con formación en las mejores, o sea, en las mejores, no, en los ranqueados en los primeros 400 lugares. Por otro lado, vemos que el 88% de los investigadores sí desempeña actividad de investigación vinculado a su trabajo. Pero esta es una de las variables que no nos de pronto resulta explicativa, y por eso tuvimos que ahondar un poquito en la descriptiva de esta variable. Y un tema que nos llamaba la atención, que hay muchos especialistas que no alcanzan un nivel de máster, pero están con muy buen nivel a nivel del PRONI, categorizados, pero en general es porque, por ejemplo, el 98% de los especialistas que están categorizados, todos hacen investigación en lugar del trabajo, lo cual nos lleva a entender la importancia de conformar equipos en diferentes niveles de formación. Avanzamos. Y simplemente esto para ir ubicándonos ya en la variable que va a ser objeto de nuestro análisis, que es la productividad científica. Como bien lo decía hace un ratito José, hay diferentes formas de abordarlo, y nuevamente lo que mandó a la hora de decidir cómo lo íbamos a hacer fue básicamente la restricción de información, ¿verdad? Veamos, se puede medir la productividad a través de la cantidad de artículos publicados, a través de la cantidad de citas que se registran en las revistas que están a su vez indexadas, y el índice H, que es un índice sintético, ¿verdad? Que lo que hace es, sigue siendo un índice de conteo, pero lo que el H es, un investigador tiene un índice H cuando tiene al menos artículos con por lo menos todos el mínimo de citas que tenga en la cantidad de artículos va a darle el H. Y nomás esto para mostrarles la diferencia entre lo que reportan como producción académica en los currículum vitae que encontramos en la página, ¿verdad? Con respecto a los que el equipo estuvo rastreando en casi la totalidad de los investigadores, y a partir de ahí, de lo que aparecen publicados en las páginas en Google, se pudo elaborar el índice H para cada investigador. Y ven que hay una diferencia notoria entre lo que es publicaciones propiamente y lo que es publicaciones de nivel científico. Y que convengamos que no usamos un corte en Scopus, por ejemplo, sino en Google Scholar, que de alguna manera es un poquito más amplio en la aceptación. Continuamos. Y bueno, dicho esto, les decía, esa información era obtenida a través de los currículum vitae que están disponibles, toda esa información pública, ¿verdad? Como decíamos, hay preguntas que nos quedaban sin responder, y se hizo una encuesta que además, vamos a ver, tiene otro fin, que tiene que ver con las buenas prácticas, pero aprovechando la encuesta le hicimos algunas preguntas que nos ayudan a caracterizar a los investigadores. Y leamos un poquito alguna información adicional. Fíjense, el 60% de nuestros investigadores dicta clase o tiene una afiliación más que dicta clase en la universidad, en universidades públicas, ¿verdad? Pero ojo, tenemos casi una cuarta parte del sistema que está en los centros de investigación y universidades privadas, con lo cual la importancia de tomar también estas áreas, ¿verdad? Cuando uno piense las políticas hacia los investigadores. Avanzamos, por favor. Por otro lado, fíjense que solo el 53% de los investigadores tiene una relación laboral de tiempo completo en el lugar donde investiga. Y por el contrario, ¿verdad? Vemos muchos investigadores que tienen relación por proyecto, no estable. Entonces, son cuestiones que no saltan de pronto como información del sistema y nos pueden estar dando pistas de no solo vale generar una determinada educación en las mejores universidades, sino después tener a veces los espacios donde poder desarrollar esa investigación. Avanzamos, por favor. Por otro lado, se les pregunta respecto a las coautorías, o sea, a los trabajos en colaboración. Y acá vamos a pasar rápido, y les cuento nomás que la gran mayoría representa trabajos en colaboración con personas de su trabajo. Una cosa muy interesante es la cantidad de investigadores que mantienen las redes de las universidades donde se formó, ¿verdad? Con lo cual, eso nos está dando otra vez la pauta de un efecto de segunda vuelta. No solo se forman buenos doctores, sino que mantenemos las redes que le van a impactar nuevamente en la productividad. Entonces, este es un tipo de información que nos permite entender eso, y que a su vez, una vez que la abrimos por área, encontramos particularidades. Por ejemplo, vamos a encontrar que en el área de la salud, ¿sí?,
prácticamente el 100% de los investigadores, creo que había un caso, ha trabajado, no tiene ningún paper que haya hecho en manera solo. Siempre son papers en colaboración y en general la mayoría con su equipo de trabajo, ¿verdad? A diferencia de pronto de ciencias sociales, donde encontramos mucha gente donde tiene la mayoría o a veces hasta la totalidad de sus papers hechos en forma aislada. Entonces eso nos habla a través de la necesidad de poner énfasis en formación de redes en diferentes áreas. Avanzamos, por favor. Por otro lado, esta pregunta nos tratamos de medir un poquito el tamaño, y el tamaño académico, si se quiere, y ya sea que preguntamos, en lugar de trabajo, ¿cuántos investigadores categorizados en el PRONI tienen? ¿Cuántos máster? ¿Cuántos doctores? Y vemos que nunca pasa de 5 investigadores con ese grado de calificación en los respectivos unidades académicas donde desempeñan y desarrollan su doctorado, ¿verdad? Avanzamos. Y a su vez, vinculado a esto, ¿sí? Vemos que en general cuando tratamos de medir tamaño, que es una de las variables de información institucional que utiliza la literatura y en la cual nosotros estamos muy desprovistos, encontramos otra vez que son proyectos de pronto no tan gran envergadura y otra vez los tamaños de equipos son bastante medianos o pequeños. Continuamos. La siguiente. Por tanto, si tuviéramos que hacer una muy rápida síntesis de lo que acabamos de mostrar, ¿qué podemos ver? Vemos que tenemos un sistema muy incipiente, ¿sí? Muy joven, y yo me atreví hasta a usar categorías para, como decíamos, efectos de comunicación, hasta podríamos hablar de una industria naciente, si lo habláramos en términos más cepalinos, si se quiere. Pero ¿por qué esto? Porque tenemos, si miramos la cantidad de investigadores en cada unidad académica, la cantidad de doctores, la estructura doctores, máster, especializaciones, la edad, si miramos los lugares donde han sido formados, etcétera, todo nos da indicaciones de que tenemos un sistema, y esto no es ninguna novedad, es un sistema que se ha creado hace muy poquito, ¿verdad? Y justamente mirando la mitad del vaso lleno tenemos todo ahí, todo para poder impulsar y desarrollar el sistema. Por otro lado, podríamos hablar de unas pymes académicas, ¿verdad? Cuando uno mira los centros de investigación en diferentes universidades del mundo, ni que hablar cuando uno hace referencia a las mejores universidades, encontramos que nuestras unidades académicas realmente son pequeñas en número, pequeñas en cantidad de doctores, de másters, de investigadores categorizados, etc. Podemos hablar de la réplica de ese bono demográfico que encontramos en la sociedad paraguaya, la podemos replicar también a nivel del sistema de investigadores. Decíamos que el promedio de edad es 44 años, pero encontramos justamente, no de casualidad, el 80% de los investigadores son candidatos o nivel 1, y eso tiene una correlación con el hecho de que son en su mayoría personas que están ingresando al mundo académico, ¿verdad? Por otro lado, un poco esta panorámica demasiado rápida, pero que tenía, a ver, ¿cuál es el objetivo de pasar algo tan rápido que casi no se ve? Era mostrarle la información que tuvimos que analizar para hacer ciertas lecturas que vamos a ir haciendo, 1. 2, mostrarle, bueno, también decirles que esta información va a estar detallada en el informe que se va a entregar y que va a estar disponible en la página del Instituto de Desarrollo, así que tipo la sinopsis del cine, la idea es dejarlo con un poco de ganas de que tengan curiosidad y quieran mirar esa información, ¿verdad? Y por otro, es también, además de que queremos que aporta, contribuye, porque no hay información cuantitativa sobre estos temas, creemos que la idea de esto es que nos guíe en la formulación de las hipótesis que sobre las cuales vamos a sostener nuestro análisis econométrico. Así que pasamos entonces ahora sí al análisis econométrico de la función de productividad científica. Algunas puntualizaciones que vamos a hacer, avanzamos, por favor. Y como les decíamos, nuestro universo son 498 investigadores, ¿verdad? Con lo cual, ahí tenemos que, bueno, como les decía hoy, de alguna manera los datos son los que nos condicionan la metodología. Estamos en el límite de lo que nos da cierta certeza en términos estadísticos, pero a partir de 500 es una muy buena muestra, así que podemos darnos por satisfechos en el mínimo, pero satisfechos al fin. Y bueno, y por otro lado, lo que les quería mostrar, que vamos después a reportar
también resultados cualitativos de los determinantes de la productividad científica. Avanzamos, por favor. Y entonces, en función de lo que la literatura ha venido desarrollando y de a su vez de las restricciones de información que tenemos en nuestro caso, es muy sencillo el modelo de productividad. El modelo de productividad te dice que la productividad de un determinado investigador tiene que ver con sus atributos personales, con sus atributos académicos, entiéndase su formación y entiéndase su desempeño académico, y tiene que ver con las condicionantes a nivel institucional, ¿sí? Que son básicamente algunas de las variables que acá intentamos generar proxy, como ser tamaño, financiamiento, etc. Avanzamos, por favor. Este índice H que les contaba hace un ratito, que es cuántos papers tenés con hasta por lo menos cuántos, por ejemplo, alguien que tenga un índice H5, significa que tiene al menos 5 papers con todos al menos 5 citas, ¿sí? Por ahí tiene uno con 3000. Y nos perdimos de darle esa particularidad. Y por eso la importancia de medir esto con hacer chequeos de robustez que están recogidos en el estudio, ¿tá? Pero este indicador H sintetiza justamente cantidad y calidad, ¿sí? O sea, cantidad de papers ponderado de alguna manera por la cantidad de referencias. Dado que no es una variable normal, no me voy a detener en esto, pero simplemente esto nos condiciona a que vamos a tener que ir por un método no lineal, vamos a estimar por máxima verosimilitud, y para eso vamos a trabajar con un modelo binomial negativo, ¿verdad? Que es una adaptación de un Poisson para variables dependientes que justamente no tienen la media y la varianza iguales. Avanzamos, por favor. Simplemente acá, para ubicarnos, vamos a tener una media de 5.4, es el índice H promedio. Tenemos muchos, como veían, que tienen un índice 0. Y, perdón, podemos ir para atrás, perdón, porque esto a veces es mejor verlo, ¿verdad? Tenemos la media en 5.4, pero podemos que la mediana está un poquito antes, está en 4. Y tenemos casos así, ¿verdad?, de un máximo de 44, que son casos muy outliers, pero esa es básicamente la distribución. Ahora sí, por favor. Avanzamos. Y acá ya estamos ingresando en lo que sería la presentación de resultados. Nomás advertir que para tener una presentación visualmente eficiente, lo que optamos fue por presentar así, y lo que está pintadito en celeste, no sé si se llega a ver por la pantalla, son las variables significativas, donde hay grises porque nos corresponde, y lo que quedó en blanco porque no resultó significativo. No obstante, a través de los criterios de selección, de elección de los modelos, nos fuimos quedando en general con estos, y en particular este es el que está midiendo mejor, ¿verdad? El de al lado, por ejemplo, nos dice que si quitáramos esos outliers, tendríamos más afinadas algunos indicadores. Pero, ¿qué es lo que podemos encontrar acá entonces? Si se me permite, no sé si me puedo poner acá, podemos ver que, por un lado, el género, y eso es uno de los puntos que levantaba recién José, el género es una variable claramente que influye, y esto no es una particularidad del caso paraguayo, sino que la literatura reporta en todos los estudios que se han hecho la incidencia. De hecho, hay muchísima literatura solo estudiando la influencia del género, porque tiene que ver a veces con otra serie de variables que se arman colinealidades, porque a su vez el género te va a condicionar la educación y te va a condicionar a cuán lejos te fuiste a estudiar, y una cantidad de variables que a veces es necesario estadísticamente por discriminar, ¿verdad? Entonces, claramente hay una significancia a nivel de género, hay significancia a nivel de edad, ¿sí? Hay significancia a nivel de educación, pero fíjense, por cómo está armado la presentación de estos datos. Primero, lo que presento acá es el porcentaje, ¿sí?, en que aumenta o disminuye la probabilidad de obtener un H. O sea, para un H de un investigador medio, ¿sí? Para un investigador medio, si nosotros, por ejemplo, a ese investigador medio, acá lo vamos a, cuando lo presento el dato, lo contrastamos contra el que tiene nivel de grado. Entonces, pasar de nivel de grado a la hora de medir los efectos, pasar de un nivel de grado a un nivel de doctorado te aumenta en 91% el H esperado, ¿sí? Entonces, si tenías todo con un nivel de grado, podías esperar un H de 2, ¿sí? Estamos hablando que
pasar solo, dejando ceteris paribus, cambiando solo la variable formación, llevándola a nivel de doctor, eso hace que prácticamente duplique su H, solo afectando ese atributo. De la misma manera, vemos que cuando rankeamos, y acá hay todo un tema otra vez, hay que ver cómo uno presenta el ranking, porque encontramos que testeábamos contra ranking de universidades y no salía significativo. Bueno, entonces encontramos que la manera en que realmente uno logra capturar por eso la estadística descriptiva en estos casos, es por un lado separar la UNA y el resto de las universidades y centros de formación en Paraguay, y después el resto de las internacionales no ranqueadas, los organismos de educación superior internacionales. Por ejemplo, encontramos muchos médicos que se forman en los mejores centros de especialización de oncología, de lo que sea, y que son a nivel global los referentes, pero no son una universidad ranqueada. Entonces eso a veces nos puede distorsionar la medición que nos da como determinante la universidad, ¿verdad? Pero claramente, corregido por todo esto, nos da que el irte a una de las mejores universidades en materia de ranking internacional, léase las que están entre el 1 y 400, eso otra vez impacta en un 30%. O sea, entre haber estudiado en Paraguay en la UNA, que es nuestra medición de base, versus haberlo hecho en una universidad que ranquea entre las primeras 400, te aumenta en 30% el H que esperamos a todos los demás atributos constantes. También, por eso llamaba la atención, el tema de los otros institutos de educación superior internacionales también tienen un fuerte impacto, y esto muy sesgado al investigador del área de la salud. Bien, y después aparecían otras variables, ¿sí? Que, por ejemplo, como investigar en el lugar de trabajo, que no es del todo robusta, ¿verdad? A veces aparece, o sea, lo importante en todo esto, y por eso presento todo, es que ustedes pueden ver la estabilidad de los coeficientes, ¿verdad? Podrá ser, acá estamos hablando de niveles de significancia superior al 95%, algunos hubieran entrado al 90%, por ejemplo, ¿verdad? Pero si cortamos el 95%, somos muy exigentes en esa materia, encontramos que a veces entra o no entra, pero sí permanecen muy estables en general los resultados, lo que nos da una muestra de la robustez que tiene esta especificación, ¿verdad? Y lo otro que quiero destacar es el tema de las áreas. Cuando recuerdan, hacíamos el análisis de las estadísticas descriptivas recién, hablamos de particularidades. Y fíjense, por ejemplo, en el área de sociales, tomando como referencia ciencias agrarias, si eso lo tomamos como de base, ¿qué diferencia me da si el que seas de ciencias sociales, el que seas de salud o que seas de ingeniería? Y vemos que respecto a todos los demás atributos igual, en lugar de ser de ciencias agrarias, ser de ciencias sociales, disminuye el H que yo esperaría. Y por el contrario, lo aumenta cuando hablamos de salud y cuando hablamos de ingeniería. ¿Sí? Avancemos entonces. Entonces, sin entrar de pronto, y podemos hacerlo si les parece con las preguntas, porque hay muchísimo acá para contar y poco tiempo, hagamos un poquito, pasemos en limpio los principales puntos que nos deja este ejercicio de análisis econométrico. Por un lado, el tema género. Como lo estamos viendo en general en varios estudios, no necesariamente para la industria académica, si lo queremos hablar en esos términos, sino en general, ¿verdad? Encontramos que el ser mujer, ¿sí?, a todos los demás atributos igual, está disminuyendo, impacta negativamente en un 15% casi de H menor, 15% menor el H esperado, solo por el tema de ser mujer. Decíamos, esto está en línea con la evidencia internacional, en particular encontrando que en los países en desarrollo, como sería esperar, este rezago que encontramos puede ser mayor en nuestros países que en países más desarrollados, pero de todos modos permanece porque tiene que ver, y por eso también a veces mejoran estas mediciones cuando uno las controla, porque no es por ser mujer, a veces es por si sos casada o por si tenés cuántos hijos, en qué edades. Estudios que se han dedicado a profundizar en estos temas encuentran que justamente la mujer en esos años baja su productividad académica. Entonces, cuando decimos ser mujer, hay que tener cuidado, sobre todo a la hora de diseñar las políticas para mejorar eso. Por otro lado, el tema edad aparece, o tiempo, la variable tiempo aparece en edad y en el año de obtención del último grado académico. Y perdón, me tomé la licencia de poner UGA, es último grado académico alcanzado, para ahorrar espacio. Entonces,
Obviamente, el último año académico, cuanto más reciente, ¿verdad? Se supone que la persona es más joven, entonces tenemos esperaríamos un signo opuesto al de edad, ¿verdad? Entonces, otra vez, esto está muy en línea con la literatura, el hecho de que sea positivo, ¿verdad? En nuestro caso particular, ¿qué pasa? Otra vez, como les hablaba, de decisiones metodológicas que surgen de la disponibilidad de información. Normalmente, cuando uno hace estos estudios en la literatura, encontramos sistemas donde tenés información de periodos muy largos. Entonces, lo ideal es ver, para analizar la productividad e inclusive ver cómo evolucionó esa productividad, es ver el H o cualquiera de los indicadores de productividad, llámale artículos, citas, obtenidas en los últimos 5 años. Por ejemplo, 5, 10, y a su vez las citas de los 3 años siguientes a la publicación. O sea, hay muchas formas, tantas como papers, de medir esta variable, pero siempre tratan de limitar. ¿Qué pasa? Dado lo corto de nuestra muestra, si además nos quedamos solo con los últimos años, nos quedamos sin capacidad explicativa, con lo cual usamos todo el periodo, o sea, la producción a lo largo de toda mi vida, con lo cual es razonable que personas con más edad tengan un H más alto, ¿sí? Pero sería interesante, a medida que contemos con más información, poder acotar eso, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, se intentaron ver si habían algún tipo de función de ciclo de vida, porque como en el resto de las actividades productivas, se supone que son más productivos cuando más va creciendo hasta determinado pico y después a partir de ahí empieza a decrecer. No encontramos ese comportamiento, tal vez por el fuerte peso que tienen las personas más jóvenes en la muestra, ¿verdad? Y básicamente, bueno, ahora les voy a mostrar, hay algunas particularidades a nivel de área que tienen diferente este punto. El tema educación. Recién lo veíamos, pero vamos a pasarlo en limpio. Tener entonces un doctorado respecto de un grado te aumenta la probabilidad esperada en un 91%. ¿Sí? Con lo cual está clarísimo el impacto, no de seguir solamente estudiando, sino de qué tipo de educación necesitamos darle, si el objetivo es aumentar la productividad. Podemos tener un objetivo de mejorar muchísimas otras variables, atender otras variables sociales, productivas. Ahora, si el objetivo es aumentar la productividad científica, que no es un fin en sí mismo, sino que el fin es, pues está así probado a nivel internacional, que es uno de los determinantes en la mejora, no solo de la tasa de crecimiento de los países, sino en la calidad del patrón de desarrollo, ¿verdad? Entonces, claramente tenemos que apuntar, sale, y eso es muy robusto en todos los modelos estimados, la importancia del doctorado. Y después, no es tan estadísticamente significativa, pero en general encontramos que a medida que aumenta el nivel de educación, el coeficiente que nos marca la probabilidad de aumentar la productividad va creciendo. Hicimos el análisis de quitar otras variables, ¿verdad? Y trabajar solo con educación, y ahí vemos, sí, justamente que aparece como significativa la variable especialización. Estaba en una de las gráficas, no me pude detener allí, pero si se fijan en el área de medicina, encontramos primero una fuerte formación en Paraguay, pero a diferencia de pronto de otras áreas, la formación se da una parte en las universidades, en particular en la UNA, y muchas se da en centros de investigación, centros de formación terciaria, que tienen que ver con las especializaciones disciplinarias. Y bueno, que increíblemente pesaría más inclusive que maestrías. Avanzamos, por favor. Por otro lado, como decíamos, ver la importancia de los rankings. Entonces, de acá fíjense, porque ya estamos de alguna manera derivando casi de estos resultados, son lineales las conclusiones en materia de sugerencia de política, ¿verdad? Lo que nos dice que claramente estar entre las primeras 400 universidades, ¿sí? Te impacta generando un H esperado 29% mayor a todo lo demás igual, pero una universidad que está rankeando, perdón, una universidad nacional. ¿Sí? Ese es mi punto de base. Y fíjense otra vez, para entender, por un lado, las correlaciones con las que tenemos que lidiar econométricamente, pero por otro lado, la importancia de cómo hay círculos virtuosos, y es un día que mandaste a alguien a estudiar un doctorado y lo lograste, el que sea doctorado permite que ingrese a las mejores universidades, ¿verdad? Porque
vemos que las mejores universidades las alcanzan los niveles más altos de formación, y que son a su vez los que captan mayor porcentaje de becas. Por eso decimos, hay unas ciertas colinealidades, pero que son círculos virtuosos, si no lo mira desde ese punto de vista. Recuerden que buena parte de las colaboraciones en los trabajos tienen que ver con con investigadores de la universidad en la que me formé. Entonces hay una serie de justamente círculos virtuosos que se generan y que son como impactos de segunda vuelta que pronto no quedan capturados necesariamente en este 29%. Por otro lado, los centros de educación superior en Paraguay, diferentes a las universidades, también respecto a haber salido con un título de la UNA, el haber hecho, en general, otra vez acá pesan mucho las especializaciones médicas, aunque también se da mucho en ingeniería, unas especializaciones en centros de educación superior también impacta en forma muy positiva en el H esperado. Por otro lado, y no sé si notaban recién, o ingresamos como variable explicativa región, o ingresamos como variable explicativa el ranking. Explica mejor el ranking, pero otra vez entre estas están muy, muy correlacionadas. Cuando trabajamos con la región, otra vez nuestro equipo ingresó currículum por currículum, identificó la universidad del último grado académico y, además de ubicarla en el ranking, lo ubicó en una región, ¿verdad? Y encontramos, interesante, aparece Asia, ¿verdad? Pero acá básicamente cuando hablamos de Asia y Oceanía, en particular tiene mucha fuerza, aunque es una muestra pequeña, pero es muy contundente, la gente formada en Japón, sobre todo en medicina y en ingeniería. Y después en el caso de Europa, ¿verdad? Tenemos otra vez en forma muy robusta a lo largo de todas las especificaciones testeadas un impacto positivo en ese sentido. No haría diferencia obtener tu grado académico en América Latina versus obtenerlo en Paraguay en el agregado, ¿verdad? No hace una estadísticamente significativa una diferencia. Y en el caso de Estados Unidos no es muy robusto, ¿verdad? O sea, Estados Unidos, Europa, hay especificaciones en que sí aparece con un impacto similar al de Europa, otras veces en que se pierde. Esto seguramente vinculado al hecho de que el porcentaje, si pudiéramos haberlo visto hoy, es de aproximadamente el 15% está formado en Estados Unidos y Canadá, ¿verdad? Por eso por ahí no se captura. Por último, las áreas, ¿sí? A todo lo demás igual, ceteris paribus. El pertenecer a una determinada área de conocimiento ya de por sí te marca expectativas diferentes en cuanto a tu productividad. Fíjense, si tomamos otra vez, porque tomamos uno, ciencias agrarias y toda su área, como referencia, fíjense que en el caso de ciencias sociales tiene una productividad inferior, ¿verdad? ¿Y esto qué tiene que ver? Cuando hoy les pasé así muy rápidamente, pero les quería mostrar qué tipo de análisis estuvimos haciendo para poder leer esta información que nos sale, que si no podría resultar rara, en general la que aparece acá, encontramos diferentes cuestiones. Uno, el tema del localismo. ¿Sí? Generalmente en ciencias sociales encontramos muchos trabajos de investigación en historia, en derecho, ¿verdad? También en economía, aunque acá ya uno podría esperar análisis más internacionalizados, pero hay muchas veces que el tema es más local y por tanto más difícil de obtener tanto citas como impacto por ser publicado en una revista de alto impacto. El tema del idioma, ¿sí? Entonces, acá, ¿por qué estoy trayendo estas cosas? Porque son elementos en los que podemos generar cambios activos en las políticas, ¿verdad? Donde uno pueda ayudar a publicar en otro idioma, por ejemplo. Eso podría ser bien sencillo, una de las maneras de mejorar el impacto. Por otro lado, las coautorías. Acá, por ejemplo, traigo dos números diferentes. El 68% de los investigadores ha hecho la mayoría o todos sus... la mayoría o todos sus artículos en coautoría. Y si le ponemos cuando el otro corte a la mitad, ahí llegamos casi a todos. Versus 22% en ciencias sociales. Acá se nota la falta de redes, por ejemplo. Y esto tiene que ver, si ustedes recuerdan, con cuánta gente está publicando con los equipos en los lugares donde trabaja. ¿Sí? Y cuán pocos, y otra vez, si abrimos por área, vemos que en ciencias sociales es donde encontramos que los investigadores tienen menor porcentaje de contratos laborales estables o que le permitan trabajar en el lugar, investigar en el lugar donde trabaja.
Entonces, son algunos elementos que de alguna manera nos explican por qué el pertenecer a una área o la otra ya de partida requiere una atención especial. Avanzamos. Por otro lado, comentarles que hay variables que arrojan resultados pero menos robustos. O sea, siendo bien exigentes, ponemos en esta categoría aquellos que aparecen como significativos en unos, pero manteniendo la estabilidad del coeficiente, en otros se nos sale de ese 95%, ¿verdad? Que le estamos exigiendo. Y básicamente tiene que ver con ser, que la investigación se dé en el lugar donde trabaja como ocupación principal. Cuando resulta significativa, me aumenta en 24%, ¿verdad? Por otro lado, en términos de docencia, otra vez, hubo que decir si esta variable no resulta significativa cuando la abrimos docencia en la UNA, docencia en otras universidades privadas, docencia para el país, etc. La única que nos da cuando la publicamos por separado, que resulta significativa, es tener enseñanza en el exterior. Pero claro, generalmente alguien que dicte clases en universidades del extranjero, estamos hablando de alguien que sí va a tener asociado seguramente un H más alto, ¿verdad? Pero no, encontramos que el ser docente ayuda a explicar, pero no logramos identificar exactamente cuáles de los atributos. Y acá tenemos una de las hipótesis que tenemos para plantear es que solo la información que pudo rastrear el equipo a través de los currículums, es en qué universidades da clase, ¿verdad? Que es diferente de saber si tiene, por ejemplo, una dedicación total, si es docente investigador, con qué intensidad de horas dedica a investigar o a dar clases. Entonces son cosas que realmente harían la diferencia. Y uno de los puntos que decíamos, ¿verdad? Cuando uno hace el cruce entre docencia, por ejemplo, y nivel de formación, ver que por ejemplo, las universidades públicas, lo que hablábamos hoy, no captan un buen porcentaje, o sea, la mayoría, pero una mayoría, 60 y algo % de los doctores, pero a su vez dentro de ellos, otra vez, una minoría de los formados en las mejores universidades. Y que esto otra vez es diferente por áreas. Y por ejemplo, en ciencias sociales, solamente el 31% de los doctores, ¿verdad?, están capturados en las universidades públicas, ¿verdad? Lo cual primero nos está diciendo, la mitad del vaso lleno, hay un montón de otros espacios donde se está generando investigación en el área de ciencias sociales, ¿sí? Pero por otro lado, se necesita desarrollar una mejor institucionalidad y redes, ¿sí? Por último, obtuvimos información, construimos variables con información sobre tipo de financiamiento de los proyectos, pero no logramos que esto fuera significativo. Alguna vez encontrábamos que aportaba el hecho de que hubiera tenido financiamiento del CONACYT. Avanzamos. No per se, porque seguramente estaba capturado por otras variables, hay una serie de variables que no nos resultó significativo, o sea, no explica el hecho de si recibiste o no beca, si fuiste estudiante de PhD o no. Pero otra vez, acá podría haber temas, e insistimos en la necesidad de mejorar la calidad de la información en los currículums. Hay muchas veces que hay información que no aparece el nombre de la universidad, ¿verdad? O cosas así que es muy, muy difícil, hubo que hacer un trabajo muy artesanal a veces para construir en algún caso y no perder ni una sola observación. Avanzamos, por favor. Esto simplemente contarles que se hizo un chequeo de robustez, cambiando la variable con que medimos la productividad, en vez de medirla a través del índice H, la medimos a través del número de artículos publicados, y como pueden ver, en general podrán variar un poco los coeficientes, pero los signos se mantienen. En general encontramos las mismas variables que explican y que resultan determinantes, y en algún caso, por ejemplo, cuando hablamos de cantidad y no necesariamente calidad de papers, se vuelve a ser más fuerte todavía el tema de en qué universidad estudiaste, y algunas particularidades. Bueno, acá el hecho de desarrollar investigación en tu lugar de trabajo se hace mucho más mucho más significativa a la hora de explicar la cantidad de papers, pero en general es un chequeo de robustez que nos deja tranquilos. Avanzamos, por favor. Por otro lado, mostrarles que particularidades. Por ejemplo, la variable edad, que se acuerdan, para la muestra en su conjunto, nos tiene un signo creciente, o sea, a medida que avanza el rango etario, encontramos una mayor probabilidad, un mayor H esperado. Bueno,
Eso no pasa en ingeniería, ¿verdad? Ahí encontramos algo bien interesante, ¿verdad? Que primero que no es significativa la edad, y cuando inclusive le quitamos otras variables y la dejamos más solita para que capture información, encontramos con que pesa más estar entre, entre los 30 y 40 años, ¿verdad? Perdón, entre los 35 y 40, que ser mayor, por ejemplo. Y eso puede tener que ver con la lógica de áreas donde hay un dinamismo en la parte tecnológica científica. La edad puede no pagar tan bien como puede pagar en términos de experiencia acumulada en otras áreas de conocimiento. Avanzamos. Por último, un análisis cualitativo en base a una encuesta que le decíamos hoy que se realizó. Avanzamos, por favor. Acá se realizaron una serie de preguntas donde se le pedía que jerarquizaran. En función de esa jerarquización se elaboró un índice para mostrarlo de manera sintética. Y avancemos, por favor. Mostrar cuando le preguntamos, pensando siempre en identificar determinantes que puedan ayudar a mejorar la productividad científica. Entonces le preguntamos, ¿usted qué cree que mejora la productividad científica pensando en su área de trabajo? Y encontramos que cuando le preguntamos por infraestructura, que sí, la calidad de los equipos y softwares, ¿sí? Pero ojo, también aparecen con mucha fuerza el acceso a bases de datos y el assurance. Avanzamos, por favor. Lo mismo, y acá sí uno encuentra, como diría uno, se disparó, ¿verdad? Cuando le preguntamos qué tipo de apoyo personal no monetario usted cree que puede ser incentivar la productividad. Y estamos hablando de una serie de medidas que no requieren más recursos, no requiere un aumento en el presupuesto nacional. Esto se puede hacer en la medida que haya un diseño de política apropiado. Y fíjense, desarrollar en Paraguay una carrera académica con investigación de calidad. Lo que hoy hablaba José en cuanto a que si el objetivo 2030 de tener una de las universidades, al menos una universidad paraguaya entre las 400 mejores, está de la mano de una oferta de investigadores deseando encontrar un espacio donde poder. O sea, si le preguntas qué incentivo querés, qué lo más te estimularía, poder trabajar en una universidad con calidad, ¿verdad? Y después aparecen capacitaciones y otra vez facilitación para redes académicas. Avanzamos, por favor. Formas de apoyo monetario, empatando el PRONI, como que en general vamos a ver que encuentran, hay una aprobación, aunque un porcentaje importante habla de que es una buena idea, pero que ya requeriría algún ajuste. Y empatado con eso, fondos concursables para proyectos, ¿verdad? Bajo reglas transparentes. O sea, esto nos habla de que no tenemos un investigador que se formó y ahora llega y está esperando que le financien para que... No, está dispuesto a salir a competir, a buscar. Lo que necesita es espacios para mejorar su productividad científica. Avancemos, por favor. Y bueno, esto justamente, ¿ven? La aprobación en general, fuerte aprobación del PRONI, pero un buen porcentaje hablando de la necesidad de introducir ajustes. Avanzamos. Bueno, nada más porque se les preguntó a los investigadores, ¿verdad? Bueno, ¿y usted qué piensa que por qué no las universidades no mejoran? Básicamente porque la insuficiente cantidad de recursos propios, ¿verdad? Y después vienen una serie de otras variables donde, por ejemplo, tiene un 30%, por ejemplo, la escasa relevancia que le asigna el mercado a la investigación de calidad. O sea, hay temas culturales también, que esos son los más complicados de mover. Avanzamos. Y ahora le preguntamos por qué también las dificultades para enseñar, por qué no enseña mejor, y vemos que los investigadores ven que en general los docentes que están, el grueso de los docentes que está en las universidades tiene problemas de calificación adecuada, ¿verdad? Más allá de algunos temas regulatorios, etcétera, que podríamos entrar luego en más detalle. Avancemos. Por curiosidad le preguntamos a las universidades, ¿verdad? Y acá tuvimos una muestra muy pequeña, por lo cual no, simplemente lo mostramos como una pista. El tipo de incentivos que dan las universidades para desarrollar investigación, más o menos va por el tema del desarrollo de estructura docente, por incentivos, pero no aparece la red, no aparece los contratos estables a largo plazo, capacitación de calidad, etcétera. O sea, claramente el sistema por sí solo parece que no puede hacerlo si no hay una política que lo promueva. Vamos. Entonces, en general, y ya haciendo la síntesis de toda esta historia, ¿no? Encontramos, de lo que acabamos de decir, de ver que sí se necesitan, se valorarían como determinantes, si miramos lo cualitativo, mejores equipos y softwares, ¿sí? Pero también mejor acceso a información, ¿sí? Y otra vez,
cada uno desde el lugar donde esté. Por ejemplo, hicimos una encuesta para universidades y lamentablemente no podemos reportar con cierto grado de representatividad porque las universidades en su general, hubo un porcentaje que nos respondió, pero no la más grande del país, no nos pudieron responder. Esa información no está sistematizada y es muy difícil diseñar políticas para un universo que desconocemos, ¿verdad? Entonces, ahí uno empieza a ver el poco, sabemos, interés o dificultades que hay para que las universidades se involucren en el impulso del tema académico. Entonces, la pregunta es el rol de las universidades y centros de investigación. ¿Hasta qué punto contemplan la demanda, ¿verdad?, de generar redes académicas, de generar, dar impulso, dadas las propias restricciones que ellos enfrentan, ¿verdad? O sea, el contar con espacios parecería ser un poco el común denominador de los reclamos. Avanzamos. Entonces, y de la parte econométrica, que es un poco a lo que nos llamaron y lo que queremos cerrar entonces, perdón, está la siguiente, que creo que quedó cambiada, sí. Entonces, encontramos resultados en línea con la literatura, tanto para género como para edad, no tanto como para lo contar con PhD, porque en la literatura se parte de que los centros de investigación casi o todos son PhD. En nuestro caso sí hace diferencia contar con un PhD, que la capacitación sea en universidades mejores ranqueadas y no perder de vista los centros de educación superior internacional, que también están bien rankeados, aunque no pudimos medirlo en esta ocasión. El tema de que se puedan formar en Europa, Asia, ¿verdad? Y que eso tiene que ver mucho con después las redes, como decíamos, que forman. Avanzamos, perdón, y ahora para atrás porque habían quedado cambiadas, ahí. Y con menor robustez, pero hay indicios de que investigar en el lugar de trabajo, ¿sí? Es uno de los factores determinantes, y después no olvidar entonces las particularidades que veníamos observando. Última entonces, ahora sí avanzamos por favor. En términos de buenas prácticas, simplemente me voy a limitar, avanzamos por favor, avanzamos otra vez. Seguimos. Simplemente decir que en cuanto a las buenas prácticas, esto va a estar todo detallado en forma en el informe, pero los investigadores tienen claro que hay que ir por la capacitación académica, que hay que construir redes de investigación, inclusive dan muchas pistas de por dónde ir, de la disponibilidad de recursos que hay, el intentar acceder a financiamiento que hay, no todo tiene que salir del presupuesto nacional, pero sí generemos la infraestructura para que eso sea, el aspecto ético y otra vez vincular la investigación con las universidades. Entonces, para cerrar, ¿sí? Tratar de poner foco, ¿sí? Si uno quiere incrementar la productividad, tenemos que tratar de poner foco en qué tipo de educación. Doctores y postdoc. Era una de las buenas prácticas que salen, les comento, es no tanto seguir formando máster, especializaciones, sino empezar a formar doctores, estadías de investigación en el exterior, postdoctorales, etc. En universidades mejor ranqueados, ofrecer espacios de trabajo con investigación, ¿sí? Revisar las políticas de educación superior para ver por qué no logramos que los mejores doctores puedan estar dictando clases y generando ese efecto multiplicador que se necesita. El empezar a medir dentro de lo que es el PRONI los niveles, ¿verdad? PRONI no solo por cantidad, sino por calidad, que vemos que hay una fuerte disparidad, entre medir solo número con medir calidad, y tener claro que los espacios no solo pasan por más recursos, que son necesarios sin duda, sino por generar redes, espacios, formación y nuevamente contar con más información para hacer un buen diseño de política. Esa sería la síntesis. Pido disculpas por la hora, pero si de pronto como empezamos 5 minutitos más tarde o unos minutitos más tarde, si se pudieran retomar esos minutos para poder responder las preguntas que queden, y queda el correo que damos a disposición para responder las preguntas que no podamos responder en este espacio, y a su vez, como le decíamos, invitarlos a que en breve puedan acceder al material, al informe detallado. ¿Preguntas? Que venga Jorge, que fue el que estuvo atrás de todo este relevamiento. Consultas para cualquier pregunta que puedan tener. Creo que tenemos varias consultas en el chat. Tenemos la primera pregunta de Cristian Parra. ¿Qué porcentaje de la población total de investigadores representa la muestra? ¿Y cuál sería el diseño muestral en términos
de representatividad de distintas disciplinas, regiones, Eugenia. tipos de instituciones, etc. Te animás, ¿qué tal? Yo no te escuché, tú. Total de investigadores Sí. representa la muestra. ¿Y cuál sería el diseño muestral en términos de representatividad de distintas disciplinas, regiones y tipos de instituciones? Correcto. Esa información les quisimos mostrar que la tenemos relevada, pero en este caso, por un tema de alcance de la información, nuestra muestra se limitó a los 498 investigadores que están categorizados en el PRONI. ¿Sí? Esa es nuestra muestra. Que sabemos que eso no es el universo de los investigadores en el Paraguay, claramente hay investigadores que no están categorizados, pero se supone, y así justamente la literatura en general toma este tipo de sistemas de investigadores categorizados en general como la muestra, porque se entiende que si bien de pronto no es abarcativo el 100%, sí representa los más productivos seguramente están acá adentro. Eso es uno. Por área, decíamos, mitad y mitad, ciencias, la parte de agrarias y salud, con un 40, que entre ambas, 34 y 31%, algo así, entre ambas sumando un poquito más de 60%, entre agrarias y salud. Y por otro lado, 22% sociales y un 14% nada más en ingeniería. Inclusive hay muchas particularidades, como decíamos que no podemos entrar a explicar, pero por ejemplo, la estructura de género en ingeniería donde se hace mucho más marcada, ¿verdad? Y donde tenemos solamente, tiene el 4% de las mujeres, pero ese 4% representa otra vez más o menos un 15% de la población de investigadores del área, que eso es más o menos la proporción que egresan de la universidad, con lo cual no es que hay un perfil investigador por género, sino simplemente replica la cantidad de mujeres o la poca cantidad de mujeres que ingresan al sistema, a ingeniería. ¿Otra pregunta? Sí, la segunda pregunta sería, ¿el Index H y las citaciones deben ser categorizados por especialidad? Investigador de medicina no puede ser comparado con uno de ingeniería, matemáticas o física. El dinamismo es totalmente diferente. Entonces, ¿cuál es la forma de cuantificar teniendo en cuenta las diferencias? Sí, correcto. A eso justamente tratamos de llamar la atención, de que a la hora de hacer un diseño de política se tienen que tomar en cuenta las particularidades. Por eso, si bien fue muy rápido y capaz que demasiado desprolijo, pero les queríamos mostrar que sí tuvimos que ingresar a verlas en las distintas variables, cómo se abren y hay particularidades. La que señalan claramente es una, pero por ejemplo yo le muestro la diferencia, por ejemplo, con el caso de sociales. Normalmente vemos que la gente de medicina trabaja en equipos donde generan muchísimos, de los índices H más altos que encontramos en medicina, vamos a aclarar ahí, ¿sí? En salud. Y otra vez encontramos gente con muy buena productividad porque pertenece a equipos productivos, siendo que no de la ciencia, por ejemplo, no cuentan con ese tipo de redes. Entonces, sin duda, hay que, en el desarrollo de las buenas prácticas, donde se trata de incentivar el trabajo en equipo y de redes, es una de las cosas que se trata de incorporar esas especialidades y tratar de aprender de las cosas que hacen mejor las otras áreas, ¿verdad? Cristian Parra consulta, ¿cómo se puede desarrollar una carrera académica de calidad sin apoyo monetario? Es decir, parte de la carrera de calidad es poder tener una remuneración apropiada a cambio de esa carrera. Correcto. Y por eso hablamos de que hay círculos virtuosos que tienen que ver con no solo el crecimiento económico, sino con un patrón de desarrollo que sea inclusivo y que genere buenos incentivos, ¿verdad? En ese sentido, lo mencionaba anticipando los resultados del estudio, José Molinas hablaba de que de acá sale un visto bueno a lo que es el trabajo que está desarrollando la Becal, generando un impulso, ¿no? Donde justamente es un diseño de política que toma en cuenta estos resultados. Si bien el resultado lo tenemos recién ahora, pero digo, no es diferente de lo que se esperaba. Ahora lo pudimos medir científicamente, pero que el Becal, por ejemplo, te pide que seas aceptado por una de las universidades mejores ranqueadas, y hacia esa dirección hay que apuntar.
¿verdad? Claramente no es solo monetario, tenés que otra vez tener apoyo en escritura científica, en escribir en inglés para poder tener mayor impacto. Hay una serie de cuestiones que de pronto sin demasiados recursos adicionales en lo financiero se puede mejorar muchísimo la productividad. Una consulta de Carlos Colmán. ¿Cuál es el futuro de un postdoctorado en Paraguay? Un buen dato es que lo que hablábamos del bono demográfico. Los investigadores en Paraguay en general tienen un promedio etario muy bajo cuando uno lo compara con otras regiones, ¿verdad? Entonces, yo creo que ha cambiado muchísimo en los últimos 10 años, el ecosistema investigador ha cambiado, sobre todo porque se ha generado una conciencia diferente. Lo planteaba al principio José, o esta mañana otro equipo presentó resultados de investigación del impacto del PRONI, y uno empieza a ver que se está cambiando la cultura, se están cambiando la forma de entender, y hay una cuestión que yo creo que confío en estos casos. Yo soy uruguaya y de pronto vengo de un sistema que quiero decir, tengo claro que esto pasa en todos lados. Lo que me doy cuenta es que si a veces las autoridades no se dan cuenta e internamente nos surgen los incentivos, lo que pasa es que en la medida que estamos en un mundo global, ¿sí? Los incentivos te van a venir desde afuera. Si no hay espacios locales que quieran incorporar a nuestros doctores, es cierto, el peligro es que se te vayan, pero la otra buena es que vos puedas lograr ciertas alianzas, empezar a generar justamente articulaciones, y por eso es importante de que vos trabajando en Paraguay puedas estar participando en un proyecto en Estados Unidos o en Europa, con lo cual podés generar los incentivos y generar los efectos multiplicadores posteriores para acá. Yo sería optimista pensando en dónde se están formando nuestros doctores y el potencial que están trayendo. Tenemos una última consulta. Volviendo a la cuestión de la carrera del investigador, la imposibilidad de trasladar el escalafón entre instituciones es una barrera importante, y sobre todo en el ámbito internacional, del internacional al nacional. Entonces, ¿cómo podemos medir o evaluar formas de cambiar esta realidad? Me perdí un poquito en la pregunta. No sé, ¿entendiste? Sobre la carrera del investigador. Sí. Sobre la imposibilidad de trasladar el escalafón entre instituciones. Por ejemplo, sí. De la UCA a la UNO. Bueno, cuando hablaba justamente, no podemos aquí simplemente apenas dejar pistas, ¿verdad? De las cosas que encontramos y que hay muchos temas. Uno de los temas es justamente, cuando poníamos recién, ¿están las universidades preparadas para este desarrollo? Una de las cosas que tienen que ver, que saldrían de acá, y que no salen de mi opinión, sino que salen de las buenas prácticas que uno recoge a través de la encuesta a investigadores, y te dicen justamente la necesidad de revisar los esquemas de contratación y de la carrera docente que tenés en la UNA y en general en el sistema universitario. Parte de la investigación que tenemos acá muestra cómo ha crecido el número de universidades en el país. Y la pregunta es, ¿se necesitan tanta cantidad de universidades o necesitamos más un foco de calidad? Que no son temas excluyentes, claramente. Pero hay claramente que generar un diseño de política para empezar. No hay información, las propias universidades a veces no tienen estructurada la información, entonces, ¿cómo se toman las decisiones en ese caso, verdad? Y encontramos ese tipo de barreras a la entrada que claramente desestimulan y terminan afectando negativamente la productividad. Bueno. Gracias, Silvia. En honor al tiempo, cerramos el espacio de consultas. De igual manera, todas las preguntas del chat serán respondidas. Tenemos los correos electrónicos también. Entonces, vamos a ir respondiendo puntualmente todas las consultas. Si quisieron hacer una consulta y no la hicieron, también les pido por favor que lo pongan en el chat en base a los correos electrónicos. Silvia y el resto del equipo también vamos a estar respondiéndole sus consultas. Así que muchas gracias por su participación. Muchas gracias.